Saludos, ingeniero. El presente trabajo consiste en la determinación de la escorrentía de diseño de la cuenca hidrográfica del río Puyango. La misma está ubicada en las provincias de Loja y El Oro, y para ello se ha utilizado 4 estaciones meteorológicas y una estación hidrológica con datos proporcionados por el INAMI. Primeramente se determinó las características morfométricas y fisiográficas para conocer el comportamiento de la cuenca. Dentro de los parámetros morfométricos generales, tenemos que la cuenca cuenta con un área de 2.706.6 kilómetros cuadrados y un perímetro de 312.9 kilómetros aproximadamente. Asimismo, una longitud de la cuenca de 78.4 kilómetros y una longitud del cauce de 99.4 kilómetros. La longitud máxima es de 83.8 kilómetros, es decir, esta sería la máxima distancia recorrida por el flujo de agua dentro de la cuenca. Y la pendiente media está aproximadamente en un valor de 23 grados y la pendiente del cauce principal 1.9%. Las pendientes nos indican que hay un gran potencial para erosionar los suelos. Aquí se muestra el histograma de frecuencias altimétricas que nos proporciona información acerca de qué cantidad de área de la cuenca en porcentaje está contenida entre dos alturas, que serían las curvas de nivel. Aquí podemos ver en la imagen que la mayor parte del área de la cuenca está entre las cotas 620 a 947 metros sobre el nivel del mar. Esto nos indica que la cuenca pertenece a una extensa llanura en las zonas bajas. Y por otro lado tenemos la curva isométrica, que nos indica una cuenca en estado de madurez y prácticamente cercana a la vejez. Tenemos el rectángulo equivalente de la cuenca, que corrobora que la mayor parte del área de la superficie se encuentra en la parte baja de la cuenca y las zonas altas abarcan un área pequeña. También tenemos un factor de forma de 0.386. Esto señala que la cuenca no es ni alargada ni ensanchada, y el coeficiente de compacidad, que indica la tendencia a concentrar fuertes volúmenes de agua de escurrimiento. Este valor de 1.684 pertenece a la clase 3. A este rango se lo considera con una forma oval oblonga, y dentro de estos parámetros finalmente tenemos los asociados a la red de drenajes. Podemos observar en el mapa que la cuenca tiene un orden 4 y una densidad de drenajes de 0.163, que implica una cuenca mal drenada y propensa a inundaciones. Esto es característico en la región costa. Otro concepto es el de precipitación efectiva, la cual genera la escorrentía superficial. Esta no se retiene en la superficie ni se infiltra, sino que fluye a través de la superficie de la cuenca. Por otro lado está el concepto de hidrograma, el cual, además de ser una gráfica de caudal en el tiempo, es una expresión integral de las características fisiográficas y climáticas que rigen relaciones entre la lluvia y escorrentía superficial. En el hidrograma se pueden observar tres flujos, como lo es el flujo superficial, subsuperficial y el flujo base. Este último, a diferencia de los otros flujos, presenta muy poca variación en los periodos sin lluvia. Para la separación del flujo base se presentan algunos métodos alternativos. Sin embargo, nos centraremos en el método de la línea recta, que no es más que unir el punto en el que empieza la escorrentía directa superficial con el segmento de recesión. Una de las limitaciones de este método es que es aplicable a corrientes efímeras, es decir, las que duran poco. Esto se ha realizado para los valores de caudal obtenidos de los anuarios del INAMI para los años 1995
hasta 1999. Para los datos faltantes, se realizó un relleno con una media de los valores de los otros años. Para hallar el flujo base promedio, se realizó una media ponderada. Además, se calculó el flujo base mediante el software WebSpro. En base a estos valores obtenidos, se realizó una comparación considerando a los valores del WebSpro como los más cercanos a la realidad y se calculó el error relativo, donde se puede observar que solo en el año de 1998 no existe una gran variación. También se calculó los valores del flujo subsuperficial y superficial en el software WebSpro. Caudal de diseño. Se define el caudal de diseño para diferentes periodos de retorno. Se define por dos métodos. Primero, método racional. Este método consiste en dibujar una línea horizontal desde el punto en el cual empieza la escorrentía directa hasta la intersección con el segmento de recesión. El método CSS sirve para conocer el volumen de escorrentía resultante de precipitación en un tiempo, además del tiempo de distribución del escurrimiento. Por el método racional se obtuvieron los siguientes resultados para un periodo de retorno de 2, 5, 25 y 50 años. Un factor sin corregir y un factor corregido. Los resultados de caudales obtenidos para cada periodo son considerables. Por ello es preferible considerar el factor de seguridad, los valores corregidos, debido a que la cuenca es extensa y puede no cumplir con las suposiciones planteadas por el método que está establecido. Método SCS. Para este método se usó la precipitación media obtenida por los polígonos de Thiessen. Como se puede apreciar en el gráfico izquierdo, se presenta el caudal calculado con este método y en el gráfico derecho los caudales obtenidos por el INAMI. Se puede apreciar claramente que los caudales medidos son menores que los caudales del INAMI, debido a que las hipótesis del método no tienen bases físicas para sus principales suposiciones, que son la relación entre la lluvia y la transformación de la lluvia caudal y la relación entre abstracción inicial y la retención máxima. Además, las condiciones del clima y del suelo son cuestionables para el uso de los coeficientes dados. Pese a esto, es un método muy simple, ya que posee una gran cantidad de valores de número de curva ya tabulado. La distribución de Gumbel modela de mejor manera la distribución del máximo o mínimo, permitiendo calcular los valores extremos. Se nota que la curva de distribución de Gumbel acumulada presenta una curva menos pronunciada en el tiempo inicial. Después de obtener los valores del caudal esperado, los mismos se realizaron por el ajuste de esta distribución. Para el diseño de una obra de ingeniería civil, se debe elegir un periodo de retorno para el cual esta debe ser preparada. Es lógico suponer que, para el valor mayor, el peor de los casos, pero por otro lado debe ser considerado también el factor económico. Conclusiones. De acuerdo a la pendiente media de cauce y la pendiente promedio de la cuenca, se puede decir que esto tiene un gran potencial erosivo, lo cual se refleja en la curva isométrica, la cual, debido a su poca pendiente, se considera como llana o suave. Según el histograma de frecuencias altimétricas, la mayor cantidad de superficie se ubica entre los 620 y 947 metros de altura, lo que indica una zona costera. Además, con su poca superficie a mayores alturas, se presenta un relativamente pequeño relieve. El caudal de diseño del método SCS es mucho mayor al valor obtenido por el método racional, ya que ambos parten de suposiciones establecidas. Por un lado, el método racional considera una precipitación constante en toda el área e independiente del tiempo, es decir, de régimen permanente, mientras que el método SCS tiene más consideraciones como fracciones, volumen de escorrentía, tipo y uso de suelo, lo que produce una precipitación efectiva diferente dependiendo de la característica de la zona, pero aproximada a uno solo, mediante una media ponderada. Se debería considerar que para el peor de los casos, que es el método SCS, los valores del caudal de diseño, teniendo en cuenta además el factor económico y la vida útil de la obra. Se deberían tomar en cuenta en caso de un estudio hidroeléctrico que esta cuenca contiene un caudal rápido y una gran pendiente, algo bastante favorable para el proyecto. Sin embargo, esta cuenca tiene un mal drenaje, por lo que crear una represa conllevaría problemas e inundaciones. Por la misma razón de tener un mal sistema de drenaje, sumado al hecho de ser un río bastante caudaloso, existirían riesgos en las zonas aledañas a los ríos, por lo que se debería enfocar estudios sobre cómo evitar daños en épocas de invierno, no solo a zonas pobladas, sino también a campos dedicados a la agricultura y ganadería. El flujo subsuperficial importa tanto como el flujo superficial para los pronósticos de caudal, considerando que la
cuenca presenta un terreno profundo y con una alta variabilidad de la pendiente, siendo una zona con clima húmedo y accidentada topográficamente, hace que el flujo subsuperficial contribuya notablemente a la escorrentía. La topografía del sitio es una de las razones de una alta velocidad de respuesta y motivo por el cual los resultados presentan fuertes variaciones año a año. Las condiciones del área de estudio de la época deben ser consideradas para conocer mejor la precipitación efectiva según los cultivos que existan y la calidad de los mismos. Gracias.